Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a Melamina Ecuador. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro componente dinámico que hemos venido configurando ya semanas atrás. El componente dinámico que tengo yo el día de hoy es un componente dinámico que lo he simplificado. Solamente le he dejado las opciones de cambio de medida, asignación de tapacantos y también, por supuesto, el color y ranura. Nada más, solamente ello. Con eso es suficiente al menos para el día de hoy. El día de hoy vamos a diseñar un módulo bajo de cocina. Sí, es importante tener en cuenta algunos elementos o algunos conceptos que muchas personas no consideran al momento de diseñar. Les estoy hablando de la ergonomía. Para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, si vamos a dibujar muebles de cocina como es nuestro caso, tenemos que tener en consideración algunas características físicas de los usuarios finales. No es lo mismo diseñar un mueble de cocina para una familia que tiene una altura promedio de 1,60 m que para otra que su altura promedio es 1,80 m. La idea es que los muebles tienen que adaptarse a las características de los usuarios finales, no al revés. Entonces yo les recomendaría que se tomen un tiempo de leer un libro que yo tengo para libre descarga, donde justamente hablan sobre este tema. Lamentablemente muchos no lo toman en cuenta, pero si queremos profesionalizar nuestro trabajo, tienen que ir alimentándose de estos conocimientos, de estos conceptos que hacen que nuestro trabajo sea más eficiente y de mejor calidad. Dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es importar nuestros componentes dinámicos. En este caso yo tengo dos. Hemos diseñado más, pero yo tengo dos. Yo he preparado una carpeta de donde los estoy importando. ¿Sí? Ustedes ya saben cuál es el proceso. Simplemente aquí en este icono que dice detalles, buscar la carpeta donde están guardados los componentes, no los archivos, sino los componentes, y simplemente seleccionar la carpeta. Una vez que hacen eso, ya van a tener aquí, en esta ventana, los componentes dinámicos con los que cuentan para trabajar su diseño. Como les dije, yo solamente tengo dos. Uno que se llama pieza dinámica, le puse un nombre más bonito. Yo le he hecho algunos pequeños cambios para que estéticamente esté mejor, ya que ustedes van a tener este componente dinámico para libre descarga junto con todo el proyecto que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces quiero que tengan un modelo más ordenado que les sirva de orientación para hacer ustedes los propios, tal vez con más características, ¿no? Ya depende de cada uno. Pues bien, entonces ahora lo que voy a hacer es arrastrar mi componente dinámico aquí al centro, al origen, para empezar nuestro diseño. Nuestro mueble de cocina va a tener 80 centímetros de altura, 60 de ancho y 60 centímetros de profundidad. Esta altura sin considerar zócalo, ¿sí? Sin considerar zócalo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser orbitar mi componente y ahora lo voy a poner en el origen nuevamente, ¿sí? En el origen. Vamos a orbitar bien aquí para poderlo colocar en el lugar que queremos. Ya está en el origen. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es asignarle las medidas correspondientes. Si nuestro componente módulo bajo de cocina va a tener una profundidad de 60 centímetros o 600 milímetros, tenemos que considerar una puerta que también va a tener este módulo. El espesor de la puerta más el ancho de este componente tiene que darme en total 600 milímetros o 60 centímetros. Por lo tanto, a esos 600 milímetros le tengo que restar 18. 18 porque estoy trabajando con melamina de 18. Puede ser de 15 también o el espesor que ustedes tengan en el mercado. Y todo esto lo vamos a poder cambiar simplemente haciendo uso de los atributos de las opciones de componente. Justamente estas son las bondades de los componentes dinámicos. Pues bien, entonces ahora abro la ventana de opciones de componente y aquí yo tengo como ancho 250. Voy a ponerle 582 porque estoy restando 18 de los 600 y al largo voy a ponerle los 800, completitos, 800 milímetros. Ya está, espesor lo dejo ahí y vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner lateral, ¿sí? Ya está el lateral. Los tapacantos se los ponemos después, nada más. Las ranuras después. Ahora aplicamos.
Ya está, ya tenemos nuestro primer elemento, nuestro primer componente, que es este lateral. Ahora voy a dibujar el otro lateral. Simplemente voy a hacer una copia y lo voy a arrastrar. Nuestro módulo, como les dije, tiene 60 centímetros de ancho. Entonces voy a ayudarme de la herramienta acotación. Ya está aquí, marco un punto, marco este de aquí y tengo 371. Entonces eso significa que debo desplazar todavía este componente más hacia la derecha hasta llegar a los 600 milímetros, que es la medida que yo he decidido tenga mi módulo de cocina. Listo, ya está. Ahora, ¿qué otra cosa más puedo hacer? Voy a también a dibujar o voy a hacer una copia para agregar la base. Ya tengo la copia y ahora la voy a orbitar para que la tengamos en la disposición que necesitamos. Entonces vamos a orbitar la pieza y ahora la vamos a ubicar justamente abajo, al ras de la superficie. ¿Sí? Entonces nos movemos y nos vamos hacia abajo. Ya está. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Con la herramienta escalar vamos a ajustar el tamaño. Ya está, ya se ajustó. Vamos a abrir por un momento. No es necesario todavía. Vamos a revisar aquí. Aquí dice el largo de este elemento, de este componente, 563,998. Así no se puede quedar. Entonces vamos a modificar y vamos a poner 564. ¿Sí? Siempre tiene que ser enteros. Listo. Ya está. Ya tenemos entonces la base. Pero nos falta ponerle el nombre. Vamos a poner entonces aquí base. Aplicar. Ya está. Ya tenemos los dos laterales más la base. ¿Qué nos falta? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a asignarle ranuras, donde vamos a poner nuestro fondo. Entonces, empezamos con la base. Ya que tenemos seleccionada la base, empezamos con esa pieza. Vamos a asignar ranura. Vamos a poner aquí L1, cara A, y aplicamos. Y no aparece, no se ve, al parecer está por debajo. Creo que sí. Entonces, vamos a hacer el cambio de cara. Vamos a poner cara B y por lo que observé es en el largo 2. Aplicamos. Ya está, ahora sí, ya está la ranura en la posición que debería haber estado siempre. Entonces, ahora seleccionamos el lateral y lo mismo, vamos a poner la ranura, ¿sí? Y vamos a asignarle en el largo 2. Espero que así funcione. Ya está, ya tenemos la ranura en el largo 2 en la posición correcta. Ahora, a este otro componente, lo mismo, vamos a asignarle la ranura y aplicamos. Aquí no se ve dónde está la ranura, me parece que está en la cara que no es. Vamos a darle vuelta a la cara aquí, ponemos B, aplicamos y ya está. Ya tenemos entonces nuestras ranuras, en las tres piezas que ya tenemos dibujadas. ¿Dónde más vamos a hacer ranura o qué pieza más vamos a agregar? Vamos a continuar, vamos a poner los amarres. Vamos a empezar por los amarres. Vamos a hacerlo de una manera bien sencilla. Vamos a coger esta pieza, la seleccionamos y hacemos otra vez una copia. ¿Sí? Entonces, ahora nos desplazamos hacia arriba y vamos a darle un ancho de 7 centímetros o 70 milímetros. Ponemos aquí 70. Vamos a poner de una vez el nombre que se llame amarre y vamos a aplicar. Ya está, entonces ya tenemos una pieza de amarre aquí en la parte de arriba, en la parte superior. Ya, pero vamos a trabajar otro amarre más aquí. Otro refuerzo, igual. Seleccionamos y ahora copiamos. Vamos a arrastrar, ya tenemos una copia y esta pieza la vamos a orbitar, ¿sí? La vamos a orbitar y la vamos a ubicar en la parte delantera. Aquí hay un detalle que no nos hace falta, esta pieza tiene ranuras y seguramente la otra también, entonces vamos a ponerle sin ranura y aplicamos, ya está. Vamos a movernos un poquito aquí
Esta pieza también está con ranura porque hicimos una copia de la base. Vamos a quitarle esa ranura. Le ponemos sin ranura, aplicar. Ahora, ya que tenemos seleccionada esta pieza, vamos a retirar 18 milímetros hacia atrás para que encaje la otra pieza que va adelante. Simplemente ponemos 18, enter, ya está. Y ahora sí, vamos a ubicar esta pieza en ese lugar. Vamos a orbitar para poder posicionar esa pieza correctamente. Listo. Ya está. Ya tenemos entonces nuestros amarres aquí en la parte superior delantera. ¿Dónde nos falta? Vamos a ponerle también amarres, ¿sí?, en la parte de atrás. Para ello vamos a orbitar para tener mayor comodidad. Vamos a seleccionar esta pieza, ¿sí?, y la vamos a llevar hacia atrás. Vamos a hacer una copia y la llevamos hacia atrás. Listo. Aquí pueden observar, hay muchas formas de trabajar esto de los componentes dinámicos. Perdón, aquí se me está moviendo. Voy a deseleccionar, ya está. Aquí, como les decía, hay varias formas de trabajar. Yo voy a hacer una ranura en esta pieza de amarre superior para que el fondo quede encajado en estas 4 piezas. Entonces lo único que voy a hacer es asignarle ranura. Lo hago aquí. Vamos a ponerle, me parece que es largo 2. Aplicamos, cambiamos la cara, vamos a poner cara A y ya está. Ya tenemos la ranura también en esta pieza. Antes de olvidar, voy a orbitar y voy a regresar aquí. Es importante no olvidar detalles. Esta pieza de aquí no la voy a dejar de 70 milímetros, simplemente le voy a asignar 50. Ya son características propias del diseño de cada uno. Cada uno ya le va a poner aquí su aporte, ¿no?, las medidas con las que suele trabajar. Yo lo hago así. Entonces ahora lo voy a desplazar hacia arriba hasta ponerlo al nivel, al ras. Listo. Ahora nuevamente, ya que hice esta corrección que me faltó, vamos a orbitar y vamos a continuar. Y lo siguiente va a ser asignarle el fondo. Aquí tengo mi componente fondo. Entonces lo que voy a hacer es arrastrarlo aquí a la mesa de trabajo. Ya está aquí. Ahora lo voy a orbitar para que pueda colocarlo en el lugar que necesito. Ya está. Lo voy a mover hacia su ubicación. Este componente por defecto ya está configurado para que trabaje con melamina de 18. Les voy a mostrar. Aquí está donde ven ustedes. Están las características, las medidas de este componente, y acá dice espesor piezas, se refiere al espesor de las piezas que lo van a contener, es de 18 milímetros. Si estuviésemos trabajando con melamina de 15, aquí tendríamos que hacer el cambio, pero esto se va a hacer automáticamente cuando hagamos la configuración del módulo. Pero empezamos con esto, con 18, ¿sí? Entonces, ahora sí lo voy a trasladar a la ubicación que necesito quede. Lo primero, asignarle la posición inicial. Luego vamos a redimensionar. Vamos a cerrar por un momento esto. Herramienta escala. Vamos a llevar aquí hasta este extremo. Y también vamos a hacer lo propio hacia abajo, ¿sí? Exactamente hasta el ras. Ya está. Entonces ahora sí, nuestro componente ya está redimensionado. Ahora tenemos que moverlo hasta que encaje en la ranura. Listo, aquí tenemos esta guía, aquí está la orientación hasta donde tenemos que mover nuestro fondo y lo llevamos. Ya está, aquí lo tenemos. Tenemos el fondo en la posición correcta. Aquí hay una pequeña diferencia porque el espesor del fondo es de 3 milímetros y la ranura es de 4. Siempre tiene que haber holgura, si no puede haber algún problema y luego no encaja. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a colocar aquí amarres posteriores. Eso es importante. Nuevamente, hacemos la copia. Vamos a mover. Ahora vamos a orbitar. Vamos a quitarle la ranura. Ya está.
y vamos a ubicarla, esta pieza, en su lugar. Vamos entonces a mover y la vamos a mover. Listo, ya estamos casi en posición. Ahora simplemente vamos a arrastrar hasta su ubicación definitiva. Ya está, listo. Ahora vamos a hacer una copia de ese mismo amarre, ¿sí? Y vamos a trasladarlo hacia abajo, ¿sí? Entonces lo mismo, mover, control y hacia abajo. Ya está, entonces ya casi tenemos nuestro módulo de cocina listo. ¿Qué nos falta? Dependiendo de la funcionalidad que nosotros le vamos a dar, será cómo vamos a distribuir los espacios dentro de este módulo. Yo simplemente le voy a poner una pieza aquí de división, ¿sí? Una pequeña repisa o pieza de división. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar como punto de partida esta pieza base. Voy a hacer una copia de la pieza base, pero no va a tener las mismas medidas. Recuerden que la pieza base llega hasta el final. Estamos aquí, voy a acercarme. Llega hasta aquí al final y la pieza que vamos a dibujar tiene que estar al ras por dentro de este fondo. Entonces, al ancho de la pieza base le tenemos que restar el espesor de una pieza más 4 milímetros que tiene la ranura. Estamos hablando de 18 más 4, 22. Entonces voy a hacer una copia en este momento de la pieza base, ¿sí? Selecciono la pieza base, mover, control, voy a desplazarme un poco nada más hacia arriba. Ya tengo seleccionada la pieza, voy a cambiarle el nombre de una vez antes de olvidarme, voy a ponerle repisa, ¿sí? Ahora voy a cambiar las medidas. El ancho ya no va a ser 582, sino le tengo que restar a esto exactamente 22 milímetros. 18 del espesor del amarre posterior más 4 de la ranura son 22. Entonces nos va a quedar en 560. Pongo 560 y aplicar. Ya está. Vamos a observar que la pieza encaja perfectamente. Lo único que tengo que hacer es quitarle la ranura porque aquí ranura no va. Y aplicamos. Ya está. Ahora, la ubicación. La ubicación la vamos a definir en el momento que hagamos las configuraciones de todo el módulo. Ahora simplemente, para que no quede así, voy a trasladarlo hasta el punto medio. Está aquí. Así. SketchUp nos ayuda para eso. Ya está. Más o menos así quedaría nuestro módulo. Y ahora le vamos a agregar la puerta. ¿Sí? La puerta. Para este caso voy a traer un componente nuevo. Ya está. Lo voy a ubicar coincidiendo aquí con la esquina. Voy a olvidar un poco aquí. Vamos a ubicarlo bien para no tener problemas. Ya está. Ahora, ¿cómo voy a ubicar la puerta? La puerta tiene que tener un ancho del total del ancho del mueble menos 2 milímetros. Siempre se deje esa holgura de ese milímetro a cada lado. Ahora, en la base va a estar al ras. Recuerden que abajo hay zócalo. Y en la parte de arriba, dependiendo de la característica del tipo de mesón que le van a poner, tendría que ser la altura de la puerta. Yo lo voy a dejar a 1 centímetro del borde, considerando que va a ser un mesón recto, sin ningún faldón, sin ninguna curvatura que implique tener que reducir medidas de mi puerta. ¿Ya? Entonces, la altura de mi puerta, o el largo en este caso, de este componente, va a ser 800 milímetros menos 10, que es el centímetro que voy a dejar de distancia entre la parte superior y el borde o el filo superior de la puerta. Entonces vamos a tener que nuestra puerta va a tener 790 milímetros. Y de ancho dijimos que va a ser los 600 milímetros menos 2. Entonces estamos hablando de 598. Listo. Lo demás por ahora lo voy a dejar así. Vamos a primero ubicar este módulo. Luego vamos dando las características que hagan falta. De una vez la puerta, el nombre, perdón. Vamos a ponerle donde está puerta. Está aquí. Aplicamos. Listo. Nos acercamos y vamos a desplazar nuestro componente 1 milímetro hacia la derecha.
Ponemos 1, ponemos Enter, ya está. Ahora sí, vamos a asignarle las características a cada uno de los elementos, ¿sí? Todas las características que hagan falta. La puerta, vamos a ponerle primero los cantos. Siempre es recomendable ponerle a las puertas, ya que van a estar en mayor contacto, tapacantos gruesos. Entonces voy a asignarle tapacantos gruesos. Grueso aquí, aquí también, aquí y por último aquí. ¿Qué otra característica más tiene? Se podría haber dejado la opción de ponerle perforaciones. Yo no lo he hecho. Ahora aplico, ¿sí? Y ya está. Entonces, ahora sí, ya tenemos las características de nuestra puerta. Ahora voy a irme a esquema y voy a ocultar la puerta por un momento. Ya está, ya lo tengo oculto. Y ahora voy a empezar a asignar tapacantos al resto de los elementos que forman parte de mi mueble, ¿sí? A ver, ¿qué nos falta? Vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Vamos a empezar por la base. En la base, ¿qué tenemos? Ya tenemos sus medidas, tenemos el espesor, tenemos el color, el nombre. Ahora faltan los cantos. Los cantos, vamos a observar, vamos a orbitar nuestra pieza. Tenemos por lo pronto tapacanto aquí y también tapacanto atrás. Entonces vamos a darle tapacanto en los largos. Tapacanto delgado en el largo 1, tapacanto delgado en el largo 2. Y voy a aplicar. Ya está, ya tiene tapacantos. Ahora vamos a la pieza lateral. Las piezas laterales tienen tapacantos. Vamos a ponerle tapacantos. A ver, aquí he seleccionado esta. En la parte, vamos a ponerle abajo. Por cuestión de protección, vamos a ponerle atrás. Vamos a ponerle en los 4 lados. Vamos a ser bondadosos con el tema de los tapacantos. Vamos a proteger nuestro material. En este caso le vamos a poner tapacanto delgado en los 4 lados. Ya depende de cada uno cómo lo quiera trabajar. Algunos dicen, no, pero va a tener contacto con el mesón, ahí no necesito ponerle. No le pongas. Yo le voy a poner como con fin ilustrativo en todo caso. Tapacanto me parece que es en el largo 2, esperemos que así sea. Aplico y ya está. Ahora sí, ya tenemos todo nuestro mueble con los tapacantos asignados. No quedó ningún solo espacio libre ni olvidado. ¿Sí? Estamos revisando, está todo. Ya está todo, correcto. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a borrar aquí donde están las medidas, ya no las necesitamos. Ahora, el siguiente paso es justamente aquí lo maravilloso que nos otorgan los componentes dinámicos. Vamos a formar un componente dinámico principal al que le voy a llamar módulo 1, ¿sí? Y vamos a asignarle atributos. Vamos a asignarle atributos para que tenga comportamiento que nos facilite con simplemente agregar nuevas dimensiones, podamos nosotros redimensionar este componente. Vamos entonces a crear el componente nuevo. Seleccionamos todos y vamos a crear componente. Vamos a crear este componente y le vamos a llamar módulo 1. Ponemos crear. Listo. Ya tenemos entonces nuestro módulo 1. Es nuestro módulo bajo de cocina. Muy sencillo, pero nos va a servir de orientación para hacer cualquier módulo. Siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a configurar las opciones de componente de nuestro módulo 1. Entonces abrimos aquí la ventana de atributos de componente y vamos a empezar a trabajar aquí. Hacemos clic en el símbolo de más y vamos a agregar atributos de posición, ¿sí? Y también vamos a agregar atributos de tamaño y seguramente algunos atributos personalizados. Vamos a tratar de colocar aquí primero nuestro componente módulo 1. Vamos a ponerlo en el origen porque así nos facilita bastante el trabajo de la configuración. Ya está, no estaba en el origen porque le agregamos la puerta. Sí, ya estamos aquí. Ahora, en posición no vamos a tocar, simplemente lo hemos añadido porque cuando esté trabajando agrupado con otros componentes, con otros módulos de cocina, seguramente
ahí sí van a funcionar o va a ser necesario utilizar los atributos de posición. Por ahora no, pero que estén. Listo. Ahora, tamaño. Tamaño, vamos a empezar. El tamaño vamos a querer nosotros ingresarlo a través de nuestra ventana opciones de componente. Por lo tanto, tenemos que ir aquí a detalles y permitir que el usuario pueda agregar esas características, ¿no? Entonces vamos a poner aquí editar, vamos a poner en el eje X ancho y vamos a cambiar aquí que diga milímetros. Aplicamos y ya está, ya tenemos el ancho. Seguimos. Ahora vamos a irnos con la profundidad, también es 60 centímetros. Entonces ponemos aquí profundidad y aquí cambiamos las unidades a milímetros también. A aplicar. Luego tenemos la altura. Hacemos lo propio. Altura, ahora sí. Milímetros también y aplicar. Ahora, vamos a agregar otros atributos. Vamos a agregarle atributos personalizados, ¿sí? ¿Qué atributos personalizados? Tenemos ancho, profundidad, altura. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta, por ejemplo, el espesor de las piezas. Vamos a agregar entonces A, con mayúscula mejor, A, espesor. Todas las piezas van a ser del mismo espesor. Si hubiera alguna diferenciación por decir que quieren poner las puertas más gruesas, más delgadas, tendrían que agregar dos atributos correspondientes a espesor. Yo solamente voy a poner uno. Todas las piezas van a tener el mismo espesor. Por lo tanto, así lo dejo. Pongo Enter. Ahora me voy a detalles. Aquí donde dice texto pongo centímetros. Y aquí vamos a cambiar de opción. Aquí vamos a poner espesor, pero aquí hay una observación. Nosotros cuando hemos configurado nuestro componente dinámico básico hemos puesto como atributo espesor, que va a ser un atributo que se va a mostrar en nuestro reporte. Si nosotros dejamos aquí en la etiqueta como espesor, se va a generar un atributo más correspondiente al módulo principal y yo no quiero que esto se muestre. Lo que nos va a ayudar el módulo principal es poder capturar las medidas que el usuario necesita y luego enviarlas a cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces yo necesito ponerle un nombre pero que no sea igual al que tiene configurado cada uno de los componentes. No puedo poner espesor, ya les dije. Entonces vamos a poner simplemente espesor piezas. Con eso ya SketchUp no se confunde. Sí, nosotros tampoco. Listo, espesor piezas, aquí donde dice texto vamos a poner milímetros. Aplicamos. Lo mismo vamos a hacer con atributos de color. Aquí también quiero hacerles otra salvedad, otra precisión, ¿sí? Vamos a poner aquí, vamos a poner B con mayúscula mejor, ¿sí? B color 1 y también voy a poner color 2. Ya les explico en este momento porque escribo primero. Normalmente cuando diseñamos o trabajamos en módulos de cocina, sobre todo, la estructura tiene un color y las puertas, las tapas, tienen otro color. Porque las tapas son las que se ven, la estructura está simplemente empotrada dentro del mueble, no se ve a simple vista y por lo general lo trabajamos en color blanco. Entonces hay que diferenciar el color de la estructura con el color de las tapas o las puertas. Por eso estoy asumiendo dos atributos personalizados, dos colores. Vamos a seguir. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Vamos a poner aquí. Vamos a poner en detalles. Editar aquí. Vamos a poner color estructura, ¿sí? Para tenerlo así bien clarito. Ustedes le ponen el nombre que prefieran. Y en el color 2 voy a poner color puerta. Aplicar. Ya está, ya tenemos esos dos colores. ¿Qué más? ¿Qué más nos faltaría? Tenemos ancho, profundidad, altura, espesor, color. Creo que con eso ya estamos. Si nos falta algo, ya vemos más adelante y lo agregamos. Entonces vamos a empezar a asignarle valores. Aquí en el espesor de las piezas es 18 milímetros. De una vez se lo pongo. Color de la estructura se lo voy a poner cacao, que es la que estamos viendo. O perdón,
En el color de la estructura vamos a poner blanco. Blanco es el color que generalmente utilizamos, ¿sí? Y vamos a poner aquí en color puerta cacao, que es el color que estamos viendo en este momento que tiene todo el mueble. Y vamos a aplicar. Ya está, tenemos entonces blanco y tenemos cacao. Ahora vamos a continuar con la configuración de cada uno de los elementos que forman parte de este módulo 1 o módulo bajo de cocina, nuestro primer módulo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar las configuraciones y yo les recomiendo empezar desde abajo. ¿Por qué desde abajo? Porque, por ejemplo, aquí al abrir esta ventana correspondiente a las opciones o los atributos de este componente, hacemos las configuraciones y luego continuamos hacia arriba y podemos dejar esta ventana abierta y no va a pasar nada, no va a generar confusión, ni tampoco nos va a hacer más largo el recorrido hacia la parte superior donde están los atributos del módulo principal. Entonces me parece que es más práctico. Pues bien, ahora empezamos. Vamos a empezar aquí con los atributos de posición. Aquí vamos a revisar primero de qué pieza se trata. Aquí nos dice que es un amarre, ¿correcto? Tenemos claro, es un amarre. Y vamos a empezar. Nos dice posición en el eje X 1.8. 1.8 nosotros ya sabemos es una medida conocida. Eso es igual al espesor. Entonces vamos a poner igual y nos vamos hacia arriba. Y lo vamos a igualar con el espesor que nos indica el módulo principal. Listo, ya está. Ahora regresamos y nos dice en el eje Y 53 centímetros. Si nos dicen 53 centímetros, entendemos que es la profundidad total del mueble menos 7 centímetros. Nosotros hemos asignado como el ancho de los amarres 7 centímetros y es una medida fija. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ponemos igual y nos vamos hacia arriba y utilizamos aquí el eje Y, que es la medida de la profundidad del mueble, ¿sí? Menos 7. Es una medida fija, ¿sí? Listo, ya tenemos los 53 centímetros. Ahora nos dice Z 78.2. ¿Eso de dónde sale? Sale de la altura total menos un espesor. Entonces vamos a poner igual. La altura total del módulo es de 80 centímetros y le vamos a restar el espesor. 1.8 y nos va a resultar 78.2. Entonces ya hemos terminado con la posición. Ahora vamos con los tamaños. El tamaño decíamos que era un tamaño fijo, 7 centímetros. ¿Sí? Ya está aquí. En el eje Z 56.4. 56.4 es igual a ¿qué? Es igual al ancho total del mueble, que son 60 centímetros. Aquí está en el eje X. Menos el espesor multiplicado por 2. ¿Sí? Menos el espesor multiplicado por 2. ¿Por qué? Vamos a acercarnos aquí para que ustedes lo puedan entender. Vamos a mover esto un poco. Digamos que es esta la pieza, que justamente me parece que sí es. El ancho total mide 60 centímetros, pero este amarre está comprendido entre los dos laterales. Entonces, al ancho total le tenemos que descontar el espesor de este lateral y el espesor de este otro lateral. Y justamente eso es lo que estoy haciendo. Al ancho total del módulo le voy a restar el espesor, pero multiplicado por 2, porque son 2 espesores. Y pongo Enter. Entonces ya está. Ya tenemos posición, tamaño y ahora vamos a ir también con el espesor. El espesor, recuerden que se cambia aquí. Hemos hecho un atributo personalizado más que nada para darle un orden más amigable a los atributos de nuestros componentes básicos. Si no lo hubiera hecho así, el espesor estaría acá al medio. Tendríamos ancho, espesor y altura y no me parece muy amigable que digamos tenerlo en ese orden. Entonces yo generé este atributo personalizado para que el espesor esté por debajo. Entonces esto tengo que igualarlo al espesor que nos indica nuestro módulo principal, que es este de aquí. Pongo Enter y ya lo tenemos. Ahora lo mismo vamos a hacer con el color. El color dice cacao, pero recuerden, ahora vamos a asignarle un color diferente a toda la estructura. Ya no va a ser cacao, eso lo tenemos que igualar con el color de la estructura. El color de la estructura hemos dicho que es el color 1. Entonces vamos a igualarlo aquí con color 1. Enter. Ya está. Ya cambió el color, se dieron cuenta, está blanco. El amarre es justamente el amarre de la parte posterior, ¿sí? De la parte superior y de atrás.
Ahora, ¿qué más nos falta? Creo yo que ya están todas las configuraciones de este componente. Ahora vamos a continuar con el componente de arriba. Abrimos. Listo, ya está abierto. Vamos a trabajar la posición. Nos dice 1.8. ¿Quién es? Primero que nada averiguemos qué se trata. Se trata de un amarre. Listo, nos vamos aquí. Ponemos igual, ya sabemos 1.8 es igual al espesor. Nos vamos hacia arriba y lo igualamos. Así de rápido, ya no hay que pensar. Ahora, dice aquí en el eje Y 3.6. 3.6 es el espesor multiplicado por 12. Entonces lo hacemos así. Igual al espesor y lo multiplico por 2. ¿Qué más? Y nos dice en el eje Z 75. Ahora, ¿de qué pieza se refiere? ¿A qué pieza se refiere? Yo ya tengo claro de qué pieza es. Voy a hacer lo siguiente para mostrarles, para identificar la pieza. Vamos a seleccionar la puerta. Ya la seleccioné. La voy a ocultar por un momento. Ya está. Si recuerdan, este amarre que está aquí adelante, yo le di una medida de 5 centímetros, 50 milímetros. Entonces, si yo a la altura total del mueble, que es 80, le descuento los 5 centímetros del ancho de esta pieza, de este componente, me queda 75. Y justamente eso es lo que tengo aquí. Entonces, este amarre que estamos configurando es este amarre de aquí adelante. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Igual 80 menos la medida que le di a ese amarre, que es 5, Enter. Ya está, ya tenemos entonces los atributos de posición. Ahora el de tamaño. El tamaño, como les dije, 5. En el eje Z dice 56.4. Ya les expliqué. El eje Z, en este caso para este componente, no es el mismo eje Z que para este módulo, ¿sí? Para el módulo o componente principal. ¿Por qué? Porque nosotros al haber orbitado, al haber girado los componentes, los ejes no van a coincidir con el del módulo principal o el componente principal. Nosotros nos damos cuenta que 56.4 viene a ser el ancho total menos ¿qué? Menos el espesor de dos piezas, que viene a ser el largo justamente, ¿no? De aquí, de este componente. Entonces vamos a hacer ese cambio. Vamos a poner igual, vamos a poner eje X menos 2 veces el espesor de los laterales, menos el espesor, me fui hacia abajo, ahora sí, por 2. Ya tengo el valor correcto, 56.4. ¿Qué nos falta? Espesor, que saben ustedes que hay que igualarlo con el espesor del componente principal, que está aquí arriba, ponemos Enter y ya está. ¿Qué más? Seguimos bajando, el color lo mismo. Es parte de la estructura, ya saben que ahora la parte de la estructura tiene el color 1, entonces hacemos clic en color 1 y ponemos Enter. Ya está, ya cambió de color, ya se dieron cuenta, ya lo vieron. Y listo, creo que eso es todo, ya tenemos un componente más. La misma dinámica tenemos que hacer con todos los elementos que forman parte de nuestro módulo. Ustedes creo ya lo pueden hacer por sí mismos, ya lo hemos hecho en más de una oportunidad. Yo voy a continuar con las configuraciones y cuando termine, regreso. Ya he terminado con las configuraciones, pero antes de continuar quiero hacerles dos precisiones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la configuración de uno de los laterales y aquí quiero ser reiterativo en esto. Aquí dice en el eje X 58.2. Eso viene a ser 60 menos 18, que es el espesor de las piezas. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Si nosotros nos confundimos y hacemos la configuración y en lugar de poner eje Y ponemos eje X, que en este caso miden lo mismo, vamos a tener un problema. Si nuestro módulo le cambiamos a medidas diferentes que no sean la profundidad y el ancho iguales, va a haber un gran problema. ¿Por qué? Porque el eje X de este componente o el ancho de este componente está desplegado en el eje Y no en el eje X. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Por favor. Otra cosa, vamos a buscar nosotros el componente fondo. Ustedes, los que me están siguiendo desde videos anteriores, ya saben cómo hemos configurado nuestro componente fondo. Y aquí quiero reiterarles también lo siguiente, que dentro de la configuración de nuestro componente fondo hay un ítem, un atributo que se llama espesor de piezas y aquí está el espesor.
dice 1.8. Está configurado ¿para qué? Para poderlo adaptar, incorporar dentro de nuestro mueble con piezas de 18 milímetros. Si fueran piezas de 15 milímetros, también se va a adaptar. Entonces este atributo tiene que estar configurado con la opción que tenemos en el componente principal, para que si hacemos un cambio de espesor de piezas, el fondo se adapte automáticamente. Eso hay que tenerlo en cuenta, no olvidarse ese parámetro, ese atributo, es fundamental. Listo, dicho esto, vamos a probar cómo ha quedado las configuraciones de nuestro componente módulo 1. Ahora voy a hacer unos cambios arbitrarios en las medidas para probar que nuestro módulo está trabajando perfectamente. Aquí en el ancho, por ejemplo, le voy a poner 700. En la profundidad lo voy a poner también en 700. La altura lo vamos a poner en 900. Son medidas arbitrarias, ¿sí? El espesor también lo voy a cambiar y lo voy a poner 15 milímetros. El color, bueno, no es trascendente, lo dejo allí. Ahora pongo aplicar. Ya está. Aquí nuestro nuevo módulo ya ha asumido los nuevos valores que nosotros hemos colocado según nuestro requerimiento, ¿no? Entonces voy a medir, voy a comprobar que realmente tenga las medidas que nosotros le hemos asignado. La altura 900, vamos a orbitar un poquito, más bien hacia este lado, y vamos a también tomar medida del ancho. Vamos a coger aquí la medida acotación, otra vez la herramienta acotación, perdón, cierro esta ventana por un momento. Ahí está el punto final acá también. Está 700, entonces ya tenemos las medidas, tenemos el ancho, la altura, está cumpliendo con lo que nosotros hemos determinado. Y lo mismo va a suceder con la profundidad. Vamos a coger aquí nuevamente la herramienta acotación y medimos aquí hasta el final, 700. Entonces ya hemos logrado cambiarle las dimensiones según lo que hemos ingresado en nuestra ventana opciones de componente. Ahora la última comprobación es el espesor de las piezas. Vamos a tomar medida y aquí dice 15 milímetros. Sí, están los 15. Vamos a tomar medida en otro punto, otra pieza, a ver la pieza que está aquí, 15 milímetros. Entonces está muy bien lo que acabamos de configurar. Vamos a volverle las medidas a los valores iniciales. Voy a borrar todo esto que he hecho aquí. Sí, vamos a borrar y también borrar. Listo. Vamos a volver a las medidas iniciales, que son las que, digamos, se pueden considerar como más probables de un módulo de cocina, porque las medidas que tiene ahora realmente son medidas extrañas, por decirlo de alguna manera. Vamos a poner un ancho de 600, ¿sí? Vamos a poner la profundidad de 600 también y la altura de 800, como estaba inicialmente. Y aquí el espesor, a mí me gusta trabajar con 18, voy a poner 18 milímetros. Pongo aplicar y ya está. Ahora sí, voy a cerrar esta ventana y el siguiente paso será generar el despiece. El despiece ustedes ya saben que lo realizamos a través del generador de informe de SketchUp. Nos dirigimos allí, vamos a generar. Para esto les quiero comentar que yo ya tengo una plantilla que la he elaborado de la misma forma como yo les mostré en el video anterior, que nos referimos justamente a la elaboración de la plantilla y el despiece. Les voy a mostrar, vamos a ir aquí a edición. Lo único que yo he hecho ha sido tomar algunos parámetros que ya tengo configurados en mis componentes básicos y he importado a estas ventanitas los atributos que tienen la información que yo quiero mostrar. Aquí tengo, por ejemplo, B largo, me muestra el largo de la pieza descontando los tapacantos. B ancho, lo mismo, es el ancho de la pieza descontando tapacantos. El espesor es el espesor que hemos asignado para las piezas con las que estamos trabajando. Luego tenemos aquí largo 1, largo 2, A1, A2, que nos va a mostrar la ubicación de los tapacantos. Luego el color, el nombre, la cantidad y la ranura. Así de sencillo. Si ustedes quieren hacer un cambio, háganlo. Prueben a ver cómo funciona, ya que van a tener todo este material para que ustedes lo usen como base para trabajar tal vez módulos más complejos. Voy a ejecutar el informe y veamos qué obtenemos. Aquí está, aquí tenemos nuestro informe detallado de todas las piezas, con largo, ancho, espesor,
la ubicación de los tapacantos, qué tipos de tapacantos tiene, el color de las piezas y el nombre. Aquí está la cantidad de piezas que tenemos y la ubicación de las ranuras. Por ejemplo, vamos a revisar la pieza lateral, ¿sí? Aquí tenemos la pieza lateral, le asignamos tapacanto a los cuatro bordes. La pieza es de 18 milímetros. El ancho de la pieza es 581. Recuerden que la medida total era 582. Estamos descontando tapacantos de medio milímetro a cada lado. Entonces tenemos la disminución de la medida, por eso aquí, de 1 milímetro. Y 799, también lo mismo en el largo, porque hemos repuesto tapacanto también en la parte ancha. Entonces nos ha descontado 1 milímetro correspondiente a los tapacantos en los anchos, tanto en el ancho 1 como en el ancho 2. Entonces está cumpliendo con las configuraciones que hemos hecho. Ahora aquí tenemos la puerta. La puerta tiene tapacantos gruesos en los 4 lados, tiene 18 milímetros de espesor, 592 milímetros de ancho. Claro que sí, si estamos descontando 1 milímetro a cada lado, más los 6 milímetros correspondientes a los tapacantos. Y lo mismo aquí en el largo. Entonces sí está funcionando, sí está trabajando. La cantidad, aquí está 1, aquí en el lateral tenemos 2, puertas tenemos 1, fondo 1. El fondo es blanco, tiene 3 milímetros, aquí están las medidas. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos también amarres. Los amarres aquí están separados ya que tienen ubicación de tapacantos diferentes. Lo he configurado de esa forma para que sea más claro. Se pueden agrupar también, eso ya depende de cómo lo queremos nosotros mostrar y qué se nos hace más cómodo. ¿Qué más tenemos? Tenemos repisa, es la pieza que está dentro, la que está dividiendo nuestro módulo para poder darle funcionalidad de poner cosas y bueno, lo que se necesite. Entonces realmente sí está funcionando. Aquí al final tenemos las ranuras. En el caso de los laterales tiene su ranura en el lado 2. Tenemos aquí también ranura en la pieza base, ¿sí? Entonces aquí tenemos una ranura, los dos laterales más el amarre que también tiene una ranura que está en la parte superior. Entonces todas las piezas con ranura están las medidas correctas, todo está funcionando. Pues bien, ya hemos terminado. Espero que este video realmente les haya gustado y les sea, sobre todo, como siempre repito y voy a seguir insistiendo, que les sea de utilidad, que ese es nuestro objetivo. Y no se olviden, todo este material lo van a tener ustedes para libre descarga a través del enlace que les voy a poner en la descripción. Solamente un pedido, por favor colaboren, dejen su like. Si no se han suscrito, suscríbanse, que vamos a seguir compartiendo mucha información y también material de descarga, como les mencioné en el video anterior. Todos los proyectos que hagamos desde el video anterior hacia adelante van a tener su descarga para que ustedes puedan manipular, probar, intentar configurar, copiar lo que ustedes deseen. Pues bien, sin más me despido. Hasta la próxima.